Bien, vamos a realizar este ejercicio, el cual nos está pidiendo que nosotros encontremos básicamente la derivada respecto a x, la derivada respecto a y la derivada, ¿sí?, respecto a la variable z. Bien, entonces podemos ver acá que es una función de varias variables, ¿sí?, y nos pide entonces encontrar, ¿sí?, la derivada. Bien, vamos entonces a encontrar la derivada parcial respecto a x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿sí?, vamos a copiar entonces lo mismo, y antes de empezar vamos a hacer esta operación, vamos a distribuir este exponente, ¿sí?, quedando entonces la derivada respecto a x, ¿sí?, de xz, ¿sí?, multiplicado por iz, ¿sí? Entonces, esto lo que he puesto acá es igual a la expresión original. Bien, ahora entonces, como vamos a derivar respecto a la variable x, ¿sí?, lo que va a ser es constante es y, ¿sí? Entonces esto va a ser constante y tenemos que entonces derivar solamente x. Bien, como nosotros habíamos visto en cálculo 1, si tendríamos, por ejemplo, la derivada respecto a x, ¿sí?, y tendríamos, por ejemplo, una función que sea x al cuadrado, básicamente la derivada de esto sería 2x, ¿sí? O sea que baja el exponente y después le restamos 1, ¿sí? En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces lo que es constante vamos a mantenerlo, ¿sí? Entonces va a bajar el exponente, ¿sí?, que en este caso el exponente es z, va a quedar z y multiplica todo, ¿sí? Multiplica a y elevado a la z, y x le tenemos que restar 1 a ese exponente, entonces nos va a quedar z menos 1. Entonces esto sería lo que es la derivada parcial respecto a la variable entonces x en este caso. Vamos ahora a encontrar la derivada parcial respecto a y, ¿sí?, x por y más la z. Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces nos va a quedar acá y a la z, ¿sí?, por x a la z. Bien, vamos a hacer entonces nuevamente lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos con la variable x, ¿sí?, solamente que ahora tomando y, ¿sí? Entonces acá tenemos que el exponente de la z es z, que el exponente de y es z, entonces bajaría el exponente z y multiplicaría todo, ¿sí? X a la z, y al exponente de la y le vamos a restar 1. Va a quedar entonces z menos 1, ¿sí? Y así estaría entonces la derivada parcial respecto, ¿sí?, a la variable y. Vamos ahora a encontrar la derivada parcial respecto a la variable z. Bien, como podemos ver, ¿sí?, la z en este caso está en el exponente, ¿sí?, y si nosotros recordamos a los métodos vistos en cálculo 1, ¿sí?, lo que vamos a tener que aplicar acá es la diferenciación logarítmica, ¿sí? Si recordamos entonces de lo que vimos en cálculo 1, si tendríamos una función f de x, ¿sí?, que es igual, por ejemplo, a 2 elevado a la x, para derivar esto nosotros tenemos que aplicar entonces el logaritmo a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces aplicando esto nos va a quedar que el logaritmo, ¿sí?, de la función f de x, ¿sí?, es igual a x por logaritmo, de este caso, de 2, ¿sí? Aplicamos entonces el logaritmo para bajar el exponente, ¿sí?, en este caso sería x. Bien, una vez que ya tenemos lista la función, vamos a derivar entonces, ¿sí? Derivamos de este lado, como podemos ver la derivada de un logaritmo es en este caso 1 sobre su argumento, entonces sería 1 sobre la función f de x multiplicado por la derivada de su argumento, ¿sí?, que la derivada de su argumento sería f' de x. De este lado entonces la derivada de x por logaritmo de x nos van a quedar en este caso logaritmo, ¿sí?, de 2. Bien, entonces pasaremos lo que está multiplicando f de x y nos va a quedar que la derivada de la función f de x es igual al logaritmo de 2 multiplicado por f de x. Si recordamos entonces, logaritmo de 2 y la función f de x no es nada más y nada menos que 2
elevado a la x, ¿sí? Y esa es entonces la derivada. Vamos a aplicar este mismo método, ¿sí? A este caso, ¿sí? Acá podemos ver x y y son constantes. Entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Vamos a llamar acá que t, ¿sí? Sea igual a x por y, ¿sí? Entonces básicamente nos va a quedar entonces solamente justamente la t en lugar de x y y, ¿sí? Si rearmamos esto, como la misma forma que hemos visto, lo podemos escribir como f de z, ¿sí? Que en este caso va a ser, para este caso, ¿no es cierto?, t elevado a la z, ¿no? Esto es lo que vamos a expresar. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo a ambos lados, nos va a quedar logaritmo de f de z, ¿sí? Que es igual a z por logaritmo, en este caso, de t. Bien, ahora sí podemos derivar, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, de este lado entonces nos va a quedar 1 sobre f de z, ¿sí? Multiplicado por la derivada de la función, ¿sí? En lugar de z. Y de este lado nos va a quedar entonces solamente logaritmo de t. Bien, pasando entonces en limpio nos va a quedar que la derivada respecto a z básicamente es igual al logaritmo de z, ¿sí? Y lo que es f de z pasaría entonces multiplicando, ¿sí? Si reemplazamos los valores, ¿sí? Lo que nosotros, bueno, acá es t, ¿sí? Recordamos que es t, nos va a quedar entonces que la derivada, vamos ya a expresar la forma de notación, la derivada respecto a z es igual al logaritmo de t, ¿sí? Multiplicado por la función en este caso, que dijimos que nuestra función es básicamente x por y elevado a la z. Vamos a reemplazar el valor de t que tenemos y nos va a quedar que la derivada parcial respecto a z es igual al logaritmo de xy multiplicado por xy elevado a la z, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que son las derivadas respecto a la variable x, la derivada respecto a la variable y la derivada respecto a la variable z.